Ya, ahí. Perdón, parece que estaba como que le interrumpí la cosa, pero ahora voy a continuar. Ya, entonces voy a compartir de nuevo. Ya, continuamos. Disculpen. Ya. Entonces, la matriz inversa tiene ciertas propiedades, ¿cierto?, que son importantes para un contexto de lo que estábamos mencionando. Entonces, la matriz inversa tiene muchas otras propiedades más que nosotros no hemos mencionado todavía. La matriz inversa tiene un contexto que nosotros lo vamos a ver ahora para el tema de resolver sistemas de ecuaciones, pero también en un contexto de cálculo, eso tiene una importancia muy grande, y se refiere a cuando hay funciones en varias variables. Uno, que es un tema que no están viendo ahora en Mateo 11, sino que probablemente lo van a ver más adelante en otros cursos. Cuando uno tiene funciones que tienen varias variables, uno construye alguna matriz que contiene esos coeficientes. En particular, nosotros vamos a ver un caso así ahora en lo que son las transformaciones lineales, pero es un caso así muy particular, porque en temas generales hay muchas otras aplicaciones. Bien, entonces, como decía, estamos ahora con el tema de la matriz inversa, las propiedades que verifican esta matriz inversa, ¿cierto? Nosotros las habíamos comentado, y habíamos comentado que las traspuestas tienen propiedades muy similares a esta, y esto también es algo interesante comentar porque hay algunos casos también especiales donde la matriz traspuesta va a corresponder va a ser igual a la matriz inversa. Eso no sucede siempre, sucede así como muy particularmente en algunos casos muy especiales, ¿sí? Pero como comentaba, eso es algo que lo vamos a ir comentando después, sobre todo en un contexto de diagonalización. Ahí van a aparecer algunos ejemplos de ese tipo, que como ya revisamos eso al final del curso. Tenemos más ejercicios propuestos. Y entonces hay dos formas, hablemos de la existencia de la matriz inversa. Tengo dos formas de analizar si la matriz tiene inversa o no. La primera, que está relacionada con lo que acabamos de mencionar, el rango. Si tengo una matriz que es de orden n, entonces vamos a decir que la matriz es invertible si solo si el rango de la matriz A es igual a n. Es decir, tomo mi matriz A, hago todas las operaciones elementales que me pide el algoritmo, y entonces llego a concluir que no se elimina ninguna fila, no hay ninguna fila de cero, y eso quiere decir entonces que el rango es igual a n, que es el orden de la matriz. Esa es una forma de determinar. Otra es lo que ya habíamos comentado, ¿cierto?, que es el cálculo, lo que se llama el determinante. Si yo calculo el determinante de la matriz, entonces ahí voy a lograr determinar si es invertible o no, porque si el determinante de una matriz es distinto de cero, entonces digo que existe. Si la matriz tiene un determinante igual a cero, voy a decir que no existe, la inversa. Y no existe, no existe, no hay nada más que eso. Por eso en ese contexto creo yo que lo más fácil, lo más rápido, es calcular primero el determinante. Si tú calculas el determinante y te da igual a cero, entonces ya no tienes nada más que hacer y vas a decir no existe. Y punto. De hecho, eso yo creo que sería una buena pregunta para una prueba. Poner una matriz y decir determinar la inversa. Y ahí podrían, dentro de la alternativa, decir no existe, por ejemplo. No sé, estoy medio confundido. No voy a pensar más en cómo vamos a hacer la prueba. Ya, y la idea, ¿cierto?, para construir la matriz, entonces, es la siguiente. Voy a tomar una matriz, mi matriz A, que obviamente tiene que ser cuadrada. Solamente las matrices cuadradas tienen la opción de tener inversa. Voy a copiar y voy a escribir la identidad correspondiente. Voy a hacer operaciones elementales siempre analizando la primera parte, pendiente de convertir mi matriz A en la identidad, y eso entonces me va a generar que todo lo que quedó al otro lado va a ser la matriz inversa. ¿Me explico? No sé. Ya. Voy a insistir con la idea. Tengo mi matriz A, matriz cuadrada. Le agrego al ladito la matriz identidad, del orden que le corresponde. Hago las operaciones elementales para construir la matriz identidad, de cambiar la A en la identidad.
A todo esto, si en algún momento una fila se me hace cero, de inmediato significa eso que no existe. Ya. Logré construir, pongámoslo en el caso, como logré construirla y cambiar toda la matriz A en la identidad. Entonces, como mi foco siempre fue en la matriz A y la cambié en la identidad, pero sin embargo las operaciones elementales las hicimos en todas las filas, lo que me quedó al lado, que antes era la identidad, debe ser y será, ¿cierto?, la matriz inversa. Una forma muy práctica para comprobar si mi resultado está correcto es tomar la matriz original, mi matriz A, y multiplicarla por este resultado que he obtenido. Si yo obtengo la identidad, de inmediato entonces quiere decir que obtuve, ¿cierto?, la inversa. Si ustedes se fijan, la forma en que se define esta matriz inversa es muy similar a la idea, ¿cierto?, del inverso aditivo, pero nosotros no lo llamamos de esa forma, no hablamos, ¿cierto?, como mencionaba, de división entre matrices. Bien, aquí vienen algunos ejemplos que pueden ustedes hacer y después entonces continuamos con el tema del determinante. El determinante también se puede interpretar como una función y también es una propiedad que es inherente de la matriz. Y tiene una definición que es bastante especial, diría yo, porque es una definición que es en forma recursiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si yo digo entonces que tengo una matriz, bueno, aquí hay unas definiciones que me las voy a saltar porque ya las conocemos. Aquí voy de inmediato con la definición. Si digo que tengo una matriz que es de orden n, es decir, tiene una sola fila y un solo elemento, entonces voy a decir que el determinante de esa matriz va a ser ese único elemento. Así, tal cual. Si en cambio tengo una matriz que es de orden 2, entonces lo que hacemos para calcular el determinante es la multiplicación cruzada. Multiplico la diagonal principal y resto la multiplicación de la diagonal secundaria. Y ese entonces es el valor de mi determinante. En cambio, si la matriz es de orden mayor que 3, así va a ser 3, 4, 5, que sea, lo que hacemos entonces es una operación, ¿cierto?, donde vamos a fijar una fila o una columna y vamos a ir multiplicando los coeficientes de esa fila o columna y las vamos a ir multiplicando por los que llamamos cofactores, que corresponden, ¿cierto?, a escribir un menos 1 elevado a I más J, que corresponde, ¿cierto?, a la posición en que está ese elemento, multiplicándola, ¿cierto?, por los que llamamos los menores, que corresponde a un determinante de eliminar la fila I y la fila J. Con eso, ¿cierto?, como ya habíamos comentado, este trabajo puede verse como algo así explosivo, porque si yo digo voy a calcular el determinante del matriz de 10 por 10, quiere decir que voy a tomar 10 elementos, ya sea una fila o una columna, y cada uno de ellos va a ser construido, cada elemento, ¿cierto?, que estoy ahí en esa fórmula sumando, va a ser construido con menores que van a ser de 9 por 9, y cada uno de esos 9 por 9 va a ser por 8 por 8, y así sucesivamente, lo que se ve como una tarea titánica. Pero ya sabemos que eso no es tan así porque podemos hacer operaciones elementales sobre la matriz, filas o columnas, ¿cierto? Recordemos que lo que mencionaba yo anteriormente, que cuando resolvemos un sistema de ecuaciones, solamente son operaciones por fila, y en el contexto ahora de determinantes, puedo hacer operaciones por columna sin alterar el valor del determinante, digamos, con las propiedades que ya hemos conocido. Ya, entonces, obviamente la idea es elegir una fila con hartos ceros para que resulte más fácil, y si no tengo hartos ceros vamos a hacer operaciones elementales. Algo que quería comentar es el tema de la regla de Sarrus. Tenemos una regla especial, que es la de Sarrus, que solamente aplica para matrices de 3 por 3. Si yo tomo una matriz de 4 por 4 y uso Sarrus, en realidad voy a calcular un número, pero ese número va a ser cualquier cosa menos el determinante, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro para poder, digamos, llegar todos a estar de acuerdo. Lo pueden intentar ustedes y hacerlo y se dan cuenta que no les va a dar el valor del determinante, ¿ya? Tenemos propiedades, ¿cierto? Como mencionaba, aquí hay varias cosas que son lo más importantes, diría yo, y es que al intercambiar dos filas en una matriz, en este contexto del cambio del determinante, va a cambiar el signo del determinante. En realidad, la operación que nosotros más usamos es esta idea, como mencionaba, de multiplicar una fila por un número y sumarla a otra fila.
O la misma idea de multiplicar una columna por un número y sumarla a otra columna. De esa forma generamos ceros y esa operación no altera el determinante. Por eso es tan importante utilizarla para poder resolver esto. Aquí entonces tenemos algunos ejercicios propuestos, ¿sí? Hay otros métodos para calcular la matriz inversa, distinto a la que ya habíamos comentado, que es en relación a esta idea de determinante, y uno calcula la inversa como 1 dividido por el determinante de la matriz A por la matriz adjunta, y la matriz adjunta uno la construye, ¿cierto?, como la traspuesta de la matriz de cofactores. ¿Sí? Esa es una idea interesante para calcular la inversa. Hay muchas personas que les gusta mucho esa definición. Cuando nosotros, en términos generales, cuando hagamos una evaluación, nunca de hecho, aunque sea la evaluación escrita, en la forma muy normal, nunca les pedimos usar un método. Usualmente uno dice calcular y no se les dice cómo. La condición entonces es que la matriz tiene que tener determinante distinto de 0 para decir que es invertible. Y eso. Esto último no lo voy a comentar, que es lo que se llama la regla de Cramer. Es un método que a los estudiantes está el ejercicio resuelto. Diría yo que uno de los métodos que más les gusta a los estudiantes. Es muy divertido porque es uno de los métodos más largos que existe. Es mucho más largo que el método de Gauss y de Gauss-Jordan. Creo yo que a los estudiantes les gusta mucho porque en realidad uno tiene que estar pensando esa lógica del ¿qué tengo que multiplicar? ¿A qué le hago? No, nada. Uno llega y hace el algoritmo y opera. La condición obviamente para poder usar Cramer es que la matriz tiene que ser cuadrada, tiene que tener un sistema de n columnas y n filas. Esa es la única condición que tiene el método. A los estudiantes, insisto, les gusta mucho, pero es muy poco práctico. En el contexto, por ejemplo, de programación, nunca se usa esa técnica. Ya, entonces, como mencionaba, esto es lo que vamos a repasar ahora. Yo voy a volver atrás. Tengo en esta unidad ejercicios propuestos. Aquí tengo un ejercicio resuelto. Bueno, veamos esto. Espero que todavía sigan viendo la pantalla. Fíjense que aquí tengo entonces ejercicios resueltos. Entonces yo les voy a dejar como tarea que revisen estos ejercicios. Se fijan acá, hay varios problemas que están resueltos, hay algunos con parámetros. ¿Ya? Y lo revisan. Yo quiero solicitarles a ustedes que estos son documentos que yo he estado haciendo con la ayuda de un estudiante. Entonces, un chiquillo que es un ayudante mío que va en curso superior. Entonces, estas son cosas que quedan. Fíjate que son cosas que no son solamente para ustedes, que yo el próximo año las reciclo, las uso de nuevo. Y me interesa que vaya quedando cada vez mejor. Entonces, lo que yo les quiero pedir a ustedes, si a ustedes hay algo que no les hace sentido, pucha, de repente puedo tener falta de ortografía, y ustedes si me dicen, yo estaría muy agradecida, ¿ya? Si hay alguna redacción que no está claro, de repente tengo uno que estuve viendo recién con mi estudiante de Mate 11 y que yo había puesto un -1 y el dedo como que se me quedó pegado y me salió como -11. Entonces, esas cosas necesito que me ayuden y les pido que por favor entonces me digan. ¿No? Me dicen ustedes en la página 5 hay una cosa rara, yo voy y lo cambio y lo arreglo. ¿Ya? Se los agradecería muchísimo si me pueden ayudar con eso. Entonces, como mencionamos, esta semana y la próxima estamos en modo revisar cosas. En teoría, la próxima semana, el próximo jueves, nosotros podríamos ver vectores, ¿ya? Pero, próximo jueves, 4 de la tarde, insisto con que la semana ya del 6 de enero vamos a volver al horario de clase normal. Yo pienso que es una buena idea partir como de a poquito, sobre todo en este contexto de fiesta. Sobre todo en este contexto de fiesta, creo que no vamos a estar haciendo clases en horario normal estos días. La próxima semana entonces tenemos otra cita, no me acuerdo, espérame un poquito, voy a buscar mi cuadro.
La próxima semana, aquí tengo mi cuaderno, lo tengo anotado aquí. La próxima semana, mate 20, jueves a las 4 de la tarde, a la misma hora. Jueves a las 4 de la tarde nos reunimos acá. ¿Qué vamos a hacer? Y eso va a depender de ustedes, ¿no? Si ustedes me dicen, profe, que el ejercicio tanto del... no lo entiendo. Incluso es más, si ustedes están viéndolo con más anticipación, porque esa es la idea, ¿sí? Entre paréntesis. Esto es 50-50, ¿sí? El proceso, lo que nosotros, no solamente esta fase 1, en realidad todo, esto se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la universidad, bueno, en este contexto nos está apoyando con todas estas cosas del Zoom y capacitación y plataformas y no sé qué más. Yo transmito aquí como lorito todas las cositas que estamos viendo. Esa es la parte enseñanza. Y ahora viene la otra parte, que es el aprendizaje. Y eso es cosa de ustedes, ¿sí? Y esta es la parte que creo yo que es súper difícil en este contexto online de hacer. Pero que ustedes tienen que ponerle todo el talento para que les resulte. Entonces, yo les sugiero que este material que estamos comentando ahora, de los ejercicios resueltos, ustedes lo revisen y no es necesario que esperemos el próximo jueves. Ustedes me pueden mandar un correo, ¿ya? Y me mandan un mail y me dice, profe, el ejercicio tanto, no lo entiendo. Profe, el ejercicio tanto está mal redactado. No se entiende tal cosa. Y yo, hay cosas que las puedo arreglar de inmediato. Si hay cosas que no entienden, ustedes me lo avisan con anticipación y yo puedo preparar el material adecuado para el próximo jueves. Si el próximo jueves, 4 de la tarde, vuelvo acá y ustedes ninguno me dice ni pío, yo voy a seguir hablando con vectores y le voy a echar para adelante porque lo que voy a asumir es que estamos tiquitaca. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Alguien que me diga algo? Me voy a ir al chat. Aquí estamos y me dice... la Valeria me pregunta, cualquier cosa la consultamos acá o por el mail. Las dos cosas. Si ustedes pueden, si estamos en una clase X y ustedes quieren consultarlo, me escriben en el chat o levantan la mano. Hasta el momento no cacho cómo se hace. O sea, yo sé cómo tengo que hacerlo cuando yo estoy de asistente. Sí, como estoy de asistente, pero ustedes tienen, y aquí algo se ilumina y yo voy a entender que hay alguien que está levantando la mano. De todas maneras, en el asunto del chat, también me aparece una cosa que pestañea cuando alguien escribe. A veces me envuelve y no lo veo al tiro, pero no importa porque como me comentaba recién, cuando yo grabo, también se graba el chat y yo después lo voy a revisar. Así que siempre vamos a estar atentos a eso. Entonces, vamos a terminar aquí. Insisto con la idea. Lo que vamos a hacer entonces ahora es la parte que les toca a ustedes. Ustedes van a estudiar este documento de los ejercicios resueltos. Van a tener consultas, van a tener dudas. Pueden escribirme de inmediato y me dicen el problema no sé cuánto, no lo entiendo nada. Yo probablemente no les voy a contestar de inmediato porque no voy a estar resolviendo el ejercicio, sino que lo voy a revisar para que lo veamos entonces el día jueves siguiente. Bueno, si la consulta es muy chiquitita, lo puedo contestar al tiro, pero la idea es que todos los mails que ustedes me manden me van a ayudar a preparar la clase que viene después, ¿ya? Insisto, la próxima semana hacemos solo una clase, de ahí ya en enero tomamos en horario normal y nos vamos con el horario normal, ¿no? Estamos entonces. Voy a terminar la clase y vamos a, entonces voy a parar la grabación. Y voy a parar la grabación. ¿Y dónde se para la grabación? Aquí está. Voy a de repente esta cuestión cuando hago el compartir, como que se desordena entero y ahora no encuentro el stop share. Ahí dice stop share. Aquí está. Termino la grabación.